Buen día. Bueno, empezamos, así no se nos pasan rápido los 40 minutos. Em, Hoy vamos a ver la unidad número 4. Supongo que están viendo la pantalla. Eh, por favor, aclárenme si es así. Así empezamos con la clase. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto, bárbaro. Bueno, entonces veamos, como siempre, el concepto de esta capa. Bueno, el concepto ya lo vimos en la unidad 2, un poco resumido, y básicamente tenemos que entender que esta capa viene a darle una ayuda a la capa física para evitar justamente este problema de los errores que tiene la capa física. Es decir, nosotros diseñamos la capa física para que eh, transmita de la manera más eficiente posible, pero eso no quita de que eventualmente pueda llegar a haber errores en esta transmisión. Entonces, de alguna manera tenemos que salvaguardar eso. Así que, bueno, como dice la diapositiva que están viendo, esta capa tiene que ver con los algoritmos que necesitamos para lograr una comunicación fiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes en la capa de enlace de datos. Como ya dijimos, así como la capa física, esta capa también trabaja entre dos máquinas adyacentes, o entre dos equipos adyacentes que están conectados directamente a través del medio físico, ¿sí? Recordemos que en el caso de las redes de difusión, todas las máquinas son adyacentes, ¿sí? En el caso de las redes de punto a punto, solamente la que está conectada al primer punto vendría a ser la máquina adyacente, ¿sí? Las demás están detrás de una serie de routers. Entonces, las funciones más importantes de la capa de enlace son, en primer lugar, proporcionar a la interfase, a la capa de red, una interfase que sea independiente del canal físico. Es decir, eh, la capa de enlace tiene que hacer de algún modo de traductor, ¿sí? Para que la capa de red no le interese si es que hay un cable o hay una red inalámbrica. Para la capa de red, todos los medios físicos son iguales y este papel es el que cumple la capa de enlace, el primero, digamos, ¿sí? Sin embargo, dentro de las funciones, la que podemos considerar más importante es la segunda, y es la función de agrupar los bits en marcos, ¿sí? Y esto tiene una razón muy importante, y la razón tiene que ver con el tercer punto, que es la de mejorar los errores de transmisión de la capa física. Es decir, todos aquellos errores que puedan aparecer en la capa física, yo los tengo que, de alguna manera, subsanar con esto, con la capa de enlace, ¿sí? Y como una función adicional está la de regular el flujo de marcos para que un emisor rápido no sature a un receptor lento, ¿sí? Porque esto puede pasar en las máquinas adyacentes. Puede pasar que la capacidad de procesamiento del receptor no sea igual al, a lo que tiene el emisor, a la velocidad que puede procesar el emisor en el que envía los paquetes. Entonces, para evitar que haya un descarte de paquetes simplemente por esa razón, es que la capa de enlace se va a ocupar de regular este flujo, ¿sí? De acuerdo a lo que le vaya permitiendo el receptor. Bueno, todo esto se hace, en realidad ya vamos a ver un poco más adelante los protocolos, pero se hace eh, en forma conjunta, ¿sí? Ya vamos a ver que los protocolos trabajan tanto para la corrección de errores como para la regulación del control de flujo, trabajan en forma conjunta.
Como siempre, les pido por favor que si tienen preguntas me interrumpan sobre el punto para no tener que volver atrás. Así que si tienen alguna pregunta, simplemente hablen y, y yo paro y explicamos bien, así además no se hace tan aburrida la clase. Bueno, pasemos entonces. Espera, estoy tratando de pasar, pero no sé por qué se quedó mudo el PowerPoint. Bueno, acá estamos. Servicios proporcionados a la capa de red. ¿Cómo vamos a entender esto? La capa de enlace puede diseñarse considerando tres tipos de servicios en la capa de red. Es decir, yo, una vez que tenga todo esto implementado, voy a tener en la capa de red básicamente tres tipos de servicios. Y esto va a aparecer en casi todas las capas superiores. Estos tres tipos de servicios tienen que ver con un servicio que es rápido y sin control, un servicio intermedio, ¿sí? Menos rápido pero con un poco más de control, y un tercer servicio que es un servicio que es un poco más lento, pero que tiene todos los mecanismos de control para que no haya, para evitar cualquier tipo de errores. Entonces, el primer servicio que se denomina sin conexión y sin acuse de recibo, en este servicio podemos ver que los marcos se envían sin una conexión previa, ¿sí? Es decir, simplemente los marcos se empiezan a enviar y que sea lo que Dios quiera. ¿Sí? Sería el concepto para entenderlo claramente. No existe una solicitud de acuse de recibo, ¿sí? Y si se pierde un marco, la capa de enlace no intenta recuperarlo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es un servicio que me va a permitir velocidad, pero no precisión. Es decir, si yo tengo en algún caso que transmitir cosas en las que no me interesan demasiado los errores, ¿sí? Puedo utilizar este servicio. Un segundo servicio que se denomina sin conexión y con acuse de recibo. En estos casos no se produce una conexión previa, ¿sí? Pero sí hay una acuse de recibo. Cuando hay una acuse de recibo significa que yo puedo volver a retransmitir un marco erróneo. ¿Está? Por eso les decía que es un servicio intermedio. Y por último, se me pasó, y tenemos el tercer servicio que es, digamos, el que se suele usar, el que, digamos, me interesa para los casos en donde no me interesa que haya errores. Es un servicio que es con conexión y con acuse de recibo. Es decir, en primer lugar se envía una petición de conexión, como dice acá, ¿sí? Para que el receptor entienda cuáles son las especificaciones de este tipo de transmisión que yo voy a hacer. ¿Está? A su vez, cada marco está numerado y puede retransmitirse, igual que en el caso número 2, y luego de terminar la transmisión, la conexión va a ser liberada, ¿sí? Es decir, está todo ordenado y en condiciones para que no haya pérdidas de información de ningún tipo. Defecto de esto, obviamente, tengo el problema de que si voy a hacer todo ese tipo de controles, ¿sí? Este servicio va a ser claramente más lento que los dos anteriores. De todas maneras, lo importante acá es que los protocolos de red tienen esas tres opciones, ¿sí? Que yo, por supuesto, digamos, en realidad la capa de red es la que puede elegir cuál de estas tres opciones me interesa utilizar. Bueno, y vamos directamente a ver cuáles son las funciones principales de esta capa de enlace. Primera función principal, entonces, el enmarcado, ¿sí? La razón del enmarcado, ya la hablamos en la unidad 2, tiene que ver básicamente con el proceso de dividir el flujo de bits que viene de la capa física en distintos marcos o en partes, ¿sí? Y el objetivo de esta división en partes tiene que ver con que estas partes puedan ser transmitidas individualmente y que yo, en el caso de que haya un error, que seguramente alguno va a haber, me evito de transmitir el flujo completo. ¿Está? Bueno, para esto hay una serie de protocolos, una serie de formas, ¿sí? Que se van a usar para este enmarcado. ¿Sí? Básicamente son cuatro
los algoritmos que se usan, en realidad son tres, ¿sí? Y hay uno que es prácticamente está en desuso, pero bueno, la bibliografía lo nombra, así que también lo puse acá en nuestra, en nuestra presentación. El primero de los algoritmos se denomina conteo de caracteres, ¿sí? El segundo se denomina caracteres de inicio y fin con relleno. El tercero se llama indicadores de inicio y fin con relleno de bits y es prácticamente o muy similar a este segundo. Y el tercero es el que prácticamente, el cuarto es el que prácticamente no se usa, que se denomina violaciones de codificación en la capa física. ¿Por qué no se usa? Porque yo necesito los servicios de la capa física, que muchas veces no está preparada para esto, eh, para que me haga una marca a nivel en medio bit, ¿sí? Indicando que empieza o termina un marco. Sí, por eso es que no se usa. Ahora vamos a ver cada uno de estos, de los tres primeros, básicamente, de los cuatro, pero básicamente de los tres primeros que son los que más nos interesan. Bueno, el primero de todos, conteo de caracteres, ¿sí? Su nombre está indicando qué es lo que hago. ¿Sí? Básicamente, este marco que yo estoy armando va a llevar un pequeño encabezado. Este pequeño encabezado lleva el número de caracteres o el número de bits, puede ser cualquiera de las dos, pero supongamos que lo típico es el número de caracteres que lleva el marco, ¿sí? Así que el receptor no tiene que hacer más que recibir ese encabezado, anotar cuál es la cantidad de caracteres y empezar a contar. Parece simple, pero resulta que cualquier error que pueda haber, ¿sí? Puede llegar a alterar el conteo en el destino y es muy difícil volver a reiniciar este conteo. ¿Está? Porque si yo perdí la cuenta, ¿sí? No porque yo vaya a perder la cuenta como receptor, sino básicamente porque puede haber habido un error, ¿sí? Una serie de bits que no llegó a destino y como podrán imaginarse el conteo va a ser erróneo. Así que por eso es que es un algoritmo de enmarcado simple, pero que no se utiliza mucho. El segundo sí es un algoritmo de enmarcado que se usa bastante, que se denomina caracteres de inicio y fin con relleno. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente se coloca un carácter especial al final, al inicio y otro al final del marco, ¿sí? Acá está esto, digamos, la denominación de estos caracteres de inicio no necesariamente tiene que ser esta. Estos son los que usa típicamente la bibliografía de Tannenbaum, así que por eso utilicé los mismos, ¿sí? Como para ser homogéneo. ¿Sí? En este caso le vamos a llamar DLE-STX, STX de Start of Text, ¿sí? Y DLE-ETX, el ETX viene de End of Text. ¿Sí? Así que vamos a poner este carácter para el inicio y este carácter para el final del marco. ¿Está? Bueno, parece una técnica bastante simple. El receptor lo único que tiene que hacer es detectar el inicio y fin, o sea, encontrar estos caracteres. ¿Cuál puede ser el problema de este algoritmo? A ver quién encuentra cuál puede ser el problema de este algoritmo. ¿A alguien se le ocurre? Así interactuamos un poco. ¿Alguno que haya leído la teoría? Bueno, parece que están todos dormidos hoy, muy temprano, che. Bueno, ese es el problema. El problema está en la aparición, en que siempre existe la posibilidad, por más que yo use cualquier tipo de carácter especial de inicio y fin, existe la posibilidad de que este carácter de inicio y fin aparezca como parte de los datos en el medio de la transmisión. ¿Está? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Se resuelve con una opción que se denomina relleno de caracteres. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá vemos un ejemplo. En la parte A tenemos el texto, ¿sí? Que yo quiero transmitir. A, DLE, B. Ese sería el texto que yo quiero transmitir. Entonces, ¿cómo quedaría el texto normal? Quedaría DLE, STX. ¿Sí? Acá está puesto al revés, pero da lo mismo. Sí, en realidad está puesto al revés porque indica cómo
es el flujo de la información, ¿sí? La A, que es la que primero quería transmitir, un DLE, que era parte del texto, la B, y finalmente el carácter end of text. Entonces, cuando el emisor encuentra alguno de estos caracteres que puedan llegar a confundir al receptor, lo que hace, agrega otro carácter a la par, ¿sí? Igual. Fíjense cómo está acá en el ejemplo, hay dos DLE juntos. De tal manera que cuando el receptor empieza a leer esos datos y encuentra un DLE, ¿qué hace automáticamente? Primero se fija si hay otro DLE atrás, ¿sí? Si hay otro DLE atrás, entonces simplemente descarta el segundo DLE, lo elimina y toma el DLE como parte de los datos, ¿sí? Y sigue hasta que llegue el otro DLE con el end of text. ¿Está? Resultado, el mensaje llega perfectamente al final. Por eso se llama con relleno de caracteres. Independientemente de cuál sea el carácter que ustedes puedan usar para inicio y fin, esto funciona de la misma manera. Si aparece el mismo carácter en el medio, lo repito, ¿sí? Esto lo hace el emisor, ¿no? Cuando el receptor lee el primer carácter, ve si hay uno igual por detrás, simplemente lo elimina y considera que todavía no llegó el final del marco, o el principio eventualmente. ¿Está? Bueno, insisto que si tienen alguna duda o no les queda claro, volvemos a empezar o lo discutimos un poco, ¿no? Así que por favor interrúmpanme si es que no entendieron algo. Bueno, el segundo, vendría a ser el tercer algoritmo que nosotros estamos viendo, se llama indicadores de inicio y fin con relleno de bits. El funcionamiento es muy similar al anterior, con la única diferencia de que en vez de estar trabajando con caracteres, ¿sí? Estoy trabajando con bits. ¿Por qué existen dos algoritmos que son similares? Bueno, básicamente porque el primero es el que se suele usar cuando yo transmito texto, ¿sí? O cosas que están codificadas en ASCII. Y este tercero, vendría a ser el tercero o el segundo de relleno de carácter, eh, es el que se utiliza cuando yo transmito cosas binarias, como una imagen, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahora los caracteres de inicio y fin son un byte completo. Este byte completo está compuesto por un 0, 6 unos y otro 0. Ese es el byte que se suele usar como, como inicio y como fin. Los dos son iguales, no eran distintos como en el caso anterior. En este caso, el mismo byte se utiliza para el inicio y para el fin. ¿Cómo hace este otro algoritmo para evitar que aparezca este mismo carácter entre los datos? Bueno, básicamente la capa de enlace en el transmisor, o sea, antes de enviar, cualquier vez que encuentra 5 unos seguidos como parte de los datos a transmitir, le inserta un 0. Así como antes insertábamos un carácter, bueno, ahora le vamos a insertar simplemente un 0. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa cuando llega al receptor? Cuando el receptor encuentra 5 unos seguidos, acuérdense que los unos de la secuencia eran 6, ¿sí? Cuando el receptor encuentra 5 unos seguidos, chequea el próximo bit. Si el próximo bit es 0, ¿sí? Elimina ese 0 y considera a esos 5 unos como parte del texto. Lo mismo que hacía en el otro caso. Ahora, si el sexto bit es 1 y el séptimo bit es 0, entonces quiere decir que llegó el delimitador. ¿Está? Entonces, el proceso es exactamente el mismo que en el anterior, nada más que en vez de agregar una cadena, ¿sí? Se agrega solamente un bit. Como podrán ver, si nos ponemos a ver una cuestión de eficiencia, este esquema de bits es mucho más eficiente que el anterior, ¿sí? Porque en el anterior yo tenía que agregar una serie de caracteres, ¿sí? Acuérdense que cada uno de esos caracteres significa 8 bits, o sea, un byte completo, si lo queremos trabajar en ASCII. Entonces, la información agregada en el algoritmo anterior es mucho más que esta, que donde solamente se agrega un 0. ¿Está?
Bueno, y por último, viene el cuarto, ¿sí? Que se llama violaciones de la codificación en la capa física. ¿Está? Bueno, es el método que menos se usa y consiste en cambiar el estado de medio bit, como les decía, con el objetivo de detectar el comienzo y fin del marco. Es decir, yo le tengo que pedir a la capa física que me cambie en un 1, a mitad de la duración del pulso, le cambie el voltaje de 1 a 0 o de 0 a 1, depende de cuál sea, el que yo elija, y esto me estaría indicando cuál es el comienzo o el final del marco. Ya les dije que es ya les dije que es algo que se usa muy poquitito, básicamente porque tengo que volver. Yo ya había pasado de la capa física a la capa de enlace y para poder implementar este método tengo que volver a pedirle a la capa física que me dé un servicio, ¿sí? Y en este caso yo, digamos, quiero evitar el flujo de información entre las capas, ¿sí? Así que por eso es un sistema que se utiliza cuando por alguna razón los otros métodos no pueden ser usados. Bueno, otra de las funciones que hablamos al principio es el control de errores. ¿Cómo funciona este control de errores? Bueno, el objetivo de este control de errores es asegurar que todos los marcos sean entregados a la capa de red destino en el orden apropiado y exactamente como salieron del emisor. ¿Está? Ahí me están preguntando cómo era cuando hay 6 unos, ¿qué pasa con el último uno? A ver, volvamos un poquito para atrás. ¿Sí? Y volvamos a explicar esto que por ahí no quedó claro. La secuencia original, fíjense que tiene, acuérdense, de los 8 bits, tienen los dos primeros en 0 y los 6 intermedios en 1. ¿Está? Entonces, cuando yo en el medio encuentre, supongamos que esta secuencia, ¿sí?, se encuentre inserta dentro del mensaje, ¿sí? Entonces, como se llama, ya sabemos que lo que tengo que hacer es agregar un bit, entonces lo que hace el emisor es cuando encuentre 5 unos seguidos, ¿sí? Imagínense que esto se viene transmitiendo de acá para acá, ¿sí? De golpe dice, a ver, un 1 seguido de otro 1, seguido de otro 1. Cuando llegue al quinto, ¿sí?, le agrega un 0. ¿Está? Le agrega un 0. Entonces, cuando el receptor empieza a recibir acuérdense que en el caso este es parte de los datos, ¿no? Cuando el receptor lo empieza a recibir, entonces cuenta los primeros 5 unos y automáticamente, ¿qué va a hacer? Si fuera el carácter de inicio o fin, tendría que encontrar otro 1, ¿sí? Pero como yo le inserté un 0, ¿sí?, entonces va a encontrar un 0. ¿Está? Entonces, si encuentra un 0, considera que esos 5 1 son parte de los datos y lo deja pasar. ¿Está? Si encuentra un 1, ¿sí?, y el próximo es un 0, ahí significa que ya es el carácter de inicio-fin y lo toma como carácter de inicio y fin. ¿Está? Si hacen un dibujito se van a dar cuenta fácil. ¿Sí? No sé si quedó claro. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, veamos, hay dos estrategias para encarar el control de errores, ¿sí? Básicamente, uno es simplemente la detección, ¿sí?, en donde el concepto sería introducir información redundante, ¿sí?, de tal manera de poder detectar cuando hubo un error y pedir directamente la retransmisión del marco. Esta es la forma de control de errores más frecuente, ¿sí? Acuérdense que por eso dijimos que íbamos a dividir el flujo completo de bits que venía de la capa física, lo vamos a dividir en marcos, ¿sí?, para poder retransmitir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la primera, se llama detección de errores. Y después la segunda forma de encarar el control de errores es propiamente la corrección de errores, ¿sí?, donde yo no solo voy a detectar el error, sino que aparte tengo que detectar en qué posición del marco está el error. Si yo puedo lograr eso,
como les decía en la clase pasada, ya no necesito pedir la retransmisión del marco completo, sino que simplemente doy vuelta el bit, ese que ya sé que está erróneo, ¿sí? Y entonces corrijo el problema. Ahora, esto de detectar en qué posición del flujo está el error no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para poder hacer esto, la cantidad de información redundante que tengo que agregar a la información que quiero transmitir es en general más que la información en sí. ¿Sí? Con lo cual, esta forma de encarar el control de errores, que sería la corrección de errores, solamente se implementa cuando la cantidad de errores es muy grande, ¿sí? Y entonces me la pasaría retransmitiendo marcos, ¿sí? Lo que pasa normalmente es que la tasa de error no es tan mala en la capa física, entonces me conviene retransmitir cada tanto un marco, ¿sí? Y no incluir tanta información redundante que implique una pérdida de rendimiento muy importante. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, veamos la primera parte, cómo es la detección, cómo se encara normalmente la detección de errores. Bueno, el método que más se usa es algo que ustedes ya conocen, se llama código polinómico o código de redundancia cíclica, CRC, ¿sí? En el caso típico que nosotros le solemos, digamos, la teoría del código de redundancia cíclica es bastante más compleja que lo que nosotros conocemos como el bit de paridad, pero este es el ejemplo más simple de, eh, de un sistema de detección de errores, ¿sí? Ya creo que todos saben cómo funciona un bit de paridad, así que no voy a entrar en detalle en ese tema, ¿sí? Bueno, ¿en qué se basa este sistema? Se basa en el tratamiento de una cadena de bits como una representación de un polinomio, ¿sí? Donde el emisor y el receptor acuerdan inicialmente un polinomio generador fijo, ¿sí? Que la conocen, como les digo ahí, la conocen los dos. Y entonces la idea es anexar una suma de comprobación al final del marco, de tal manera que cuando yo llegue al receptor y divida el polinomio por el polinomio representado por la cadena de bits eh, por este polinomio de comprobación, el cociente me dé un residuo cero, ¿sí? Esta es la teoría, ¿sí? O sea, como para hablar de un esquema de teoría. Sin embargo, nosotros sabemos que si nosotros agregamos paridad par o paridad impar, ¿sí? Eh, cuando llega al otro lado, cuento la cantidad de uno. Si la cantidad de uno es par y mi paridad era par, está todo ok. Si cambia de paridad del otro lado, eh, sé que hay un error, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, esto ustedes saben que no es absoluto. Ustedes saben que el código de redundancia cíclica o el bit de paridad me detecta errores en un solo bit, ¿sí? Porque si yo tengo un error en dos bits dentro del mismo marco, el marco pasa como piña, ¿sí? Porque la paridad sigue siendo igual y entonces no voy a detectar errores. Así que, de todas maneras, ya después, en una capa de más adelante, vamos a ver cómo funciona, en unas diapositivas más adelante vamos a ver cómo funciona este, este código de redundancia cíclica, ¿sí? Que lleva el nombre de teoría de Hamming, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la teoría de Hamming? El marco transmitido va a estar compuesto por n bits de datos. Esos n bits de datos son m más r, ¿sí? Donde m es la cantidad de datos a transmitir y r son los bits redundantes que yo le voy a agregar. ¿Está? Entonces, este n es lo que llamamos, lo que lleva el nombre de code word o palabra en código, ¿sí? Es es lo que representa a nuestro alfabeto. ¿Está?
Entonces, dados dos codeword cualquiera, por ejemplo, fíjense, acá hay dos ejemplos, ¿sí? El número de posiciones de bit en las que difieren, ¿sí?, se llama distancia de Hamming. ¿Se entiende lo que es la distancia de Hamming? Entre dos codewords distintos, ¿sí?, la cantidad de bits que difieren entre uno y otro se llama distancia de Hamming. ¿Está? En este caso, si los ponen uno arriba del otro, se van a dar cuenta que hay 3 bits que cambian, por lo tanto, en la distancia de Hamming entre estos dos, estos dos codewords es de 3. ¿Sí? Si yo tomo mi alfabeto, o sea, tomo todos los codewords que pertenecen a mi código, ¿sí?, habrá una distancia mínima de Hamming, ¿sí?, para pasar de una a cualquiera de las demás palabras del código, ¿sí? Entonces, la teoría de Hamming dice que para yo poder detectar un error, yo necesito que la distancia mínima sea igual a n más 1. Es decir, ¿qué significa esto? Que voy a poder detectar tanto, si la distancia mínima es igual a 2, la distancia mínima de Hamming es igual a 2, yo voy a poder detectar errores de 1 bit. Si la distancia mínima es igual a 3, voy a poder detectar errores de 2 bits. ¿Sí? Esto es lo que dice la teoría de Hamming. La razón por la que lo puedo detectar es muy simple, porque si yo tengo, fíjense en el concepto de la distancia mínima, si yo les estoy diciendo de que la mínima cantidad de bits que cambia de una palabra a otra de mi código es 3, ¿sí?, significa que si hay un cambio de 2, ¿sí?, esa palabra resultante está fuera de mi código y por supuesto puedo inducir que hay un error. Este es el concepto digamos, de esta teoría de Hamming, ¿sí? Yo los invito a que después de la clase, lamentablemente no tengo algún sistema de pizarrón para hacérselos, pero prueben esto haciendo eh, la comprobación del bit de paridad para una palabra de 2 bits, ¿sí? Una palabra de 2 bits que tiene ¿cuántas palabras, cuántos code words tiene el código de 2 bits? Tiene 4, ¿sí? 00, 01, 10 y 11, ¿sí? Son las 4 code words de un código binario de 2 bits. ¿Está? Si ustedes este código binario de 2 bits le agregan un bit de paridad, ¿sí?, se van a dar cuenta que la distancia mínima de Hamming es 2. ¿Sí? Y por eso es que con un bit de paridad ustedes pueden detectar errores de 1 bit. ¿Está? Hagan el dibujito en un papel y van a ver qué fácil que se ve. Bueno, otra de las funciones principales de esta capa es el control de flujo, ¿sí? Repito, por las dudas alguno se haya olvidado, el control de flujo es esta capacidad que tenemos de controlar que un emisor rápido no sature a un receptor lento, ¿sí? Bueno, básicamente el control de flujo se aborda en dos partes, ¿sí? Se aborda básicamente en la capa de transporte. Cuando veamos la capa de transporte se van a acordar de esta capa de enlace, porque la capa de transporte es una capa muy similar en funciones a la capa de enlace, con la diferencia que la capa de transporte trabaja ya no en forma adyacente como lo hacía la capa de enlace, sino de extremo a extremo, pasando por un montón de routers. Pero las funciones son muy similares. Así que, bueno, en el caso de la capa de enlace, las funciones de control de flujo son bastante simples. Tienen que ver con algo tan simple como decirle al emisor, cuando veo que se me está llenando el buffer en el lado del receptor, le digo, bueno, pará, deja de transmitir porque estoy a punto de saturarme, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Como les decía, básicamente son protocolos que prohíben el envío de marcos hasta tanto el receptor no autorice su recepción, o sea, hasta cuando se le empiece a vaciar el buffer, ¿sí? Para poder empezar a recibir más paquetes. Como para que quede bien clarito qué es un buffer, porque a lo mejor no todos lo tienen claro, un buffer es una posición de memoria donde yo voy a guardar inicialmente el paquete para después procesarlo.
O sea, cuando el paquete llega de la capa física, ¿sí? Termina la capa física y tiene que pasar a la capa de enlace automáticamente. Para que pueda pasar a la capa de enlace, ese paquete necesita guardarse en algún lado, ¿sí? Ya van a ver, y esto de los buffers se repite a lo largo de todo el modelo OSI, ¿sí? Entonces, digamos, estos buffers es una memoria. Ah, en la forma práctica, en forma concreta, es una memoria. Y esta memoria tiene una capacidad limitada. Entonces, es limitada la cantidad de paquetes que yo voy a poder meter en un buffer hasta que se llena, ¿sí? O sea, digamos, imagínense que esta es una memoria de entrada-salida, donde yo meto paquetes por un lado y por otro lado el procesador de la capa de enlace, ¿sí? Va sacando paquetes de esa cola, ¿sí? De ese buffer. Entonces, si el procesamiento es rápido, los paquetes fluyen rápido, entonces yo puedo aumentar la velocidad de ingreso. ¿Está? Si el, si el procesamiento es lento, se me va a ir llenando el buffer. Y cuando el buffer esté a punto de llenarse, yo le tengo que avisar al emisor que deje de transmitir paquetes, porque si no los voy a empezar a descartar, ¿sí? Y si los empiezo a descartar, como no le van a llegar los asentimientos al emisor, los va a querer volver a mandar, ¿sí? Y voy a terminar saturando mi medio de transmisión. Así que bueno, básicamente así funciona en forma intuitiva el control de flujo, ¿sí? Entonces el receptor le va a decir, podés enviarme tantos marcos ahora, ¿sí? Pero hasta que no recibas los acuses de recibo de los primeros que me mandaste, no me mandes más. Ese sería el concepto así rápido como para entender del control de flujo. ¿Se entiende aquí o no? A ver, escriban, hablen, díganme que están ahí todavía, que no me abandonaron. Bien, perfecto. Excelente. Bueno, una vez que entendimos esto, el control de flujo, que aquí no lo vemos con mucha profundidad porque, como les digo, el control de flujo se encara con mucho más profundidad en en la capa de transporte, así que ahí lo vamos a ver, el concepto es más o menos el mismo. Bueno, y ahora sí, digamos, finalmente como para entender cómo funciona la capa de enlace y cómo funciona esto de los controles de errores y el control del flujo, vamos a ir viendo protocolos de enlace en forma, digamos, eh, en forma en que va aumentando la complejidad. O sea, primero protocolos de enlace simples, ¿se acuerdan de los servicios que le prestaba la capa de enlace a la capa de red? Donde había uno simple, donde no tiene ningún control, uno intermedio y uno más complejo, donde hay donde hay, digamos, un inicio de eh, una conexión y posteriormente control de errores o retransmisión de marcos. Bueno, entonces vamos a estudiar los protocolos, empezando por el más simple de todo, ¿sí? Que se denomina protocolo simplex sin restricciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Primero, se llama simplex, ustedes ya saben lo que es simplex. Simplex es sinónimo de unidireccional, ¿sí? Ya ustedes lo saben, lo vimos en la unidad número 1, supone transmisión en un solo sentido. ¿Está? Supone también que hay un canal físico, o sea que la capa física de este sistema es completamente perfecta y por lo tanto no tiene errores. ¿Sí? Y además supone que el receptor está siempre disponible y tiene un buffer infinito, es decir, que no tiene posibilidad de que se sature la, la comunicación. Esto, bueno, como ustedes pueden ver, son unas suposiciones bastante optimistas, ¿no? Es como que esto es todo perfecto. Canal físico sin errores, receptor no tiene limitaciones de recibir paquetes y por lo tanto no hay nada que yo pueda controlar ni que tenga que controlar. Es decir, yo transmito y todo se transmite perfecto, todo llega sin errores, no tengo. Bueno, estamos esperando que se vuelvan a conectar todos.
Se cortó los 40 minutos y arrancamos de vuelta. Voy a esperar que se conecten un poquito más y avanzamos. Bueno, sigo entonces con esto. Entonces decíamos, empezamos por el primer protocolo básico de enlace, ¿sí? El primer protocolo se llama protocolo simplex sin restricciones y se entiende que es un protocolo sin ninguna clase de errores, ¿sí? Supone que el canal físico no tiene errores y que el receptor está siempre disponible y con buffer infinito. Esto sería digamos, el primer protocolo. Se llama protocolo simplex sin restricciones, ¿sí? Bueno, el segundo protocolo, un poquito más real, llamémosle, es un protocolo que se denomina simplex de parada y espera, ¿sí? Donde le voy a poner una sola restricción más que tiene que ver con, ya no existe este receptor con buffer infinito. Yo sé que de hecho no existen los receptores con buffer infinitos, sino que siempre puede pasar que este se sature y eh, voy a tener que esperar para poder seguir transmitiendo como corresponde, ¿sí? Entonces, en este caso también se llama simplex, por lo tanto también supone transmisión en un solo sentido, pero el canal físico sigue libre de errores, ¿sí? Esta restricción la dejamos como está, pero finalmente el receptor tiene recursos finitos en donde para, para poder recibir, yo tengo que, una vez que se llene el buffer, yo voy a tener que esperar la confirmación para poder enviar el siguiente. ¿Está? Ya estamos casi todos de vuelta. Sí, 26. No, yo soy demasiado obsesiva, así ¿Cómo, cómo? hay que mejorar, dice. Rutina, palo, dice. Hola, Yo no puedo la rutina y es frustrante. No, mentira, déjame que duerma. hola, hola, hola. ¿Quién está hablando? Ahí. Fernanda, parece que tiene el micrófono encendido y está charlando en vez de prestar atención a la clase. Bueno, sigamos. Bueno, este protocolo simplex de parada y espera claramente necesita un canal de dos sentidos, ¿sí? O sea, necesitaría un canal semidúplex. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan del semidúplex? Es decir, necesito un canal donde necesito un canal para eh, necesito un canal para enviar la información, que sería el canal simplex, y necesito de alguna manera ese mismo canal u otro canal para poder recibir las confirmaciones de llegada o las confirmaciones de procesamiento de parte del receptor para poder seguir enviando marcos, ¿sí? Bueno, el tercer protocolo se llama protocolo simplex para un canal ruidoso, en donde sacamos otra restricción, ¿sí? Donde ahora el canal físico ya tiene errores, ¿sí? Así que por lo tanto voy a necesitar retransmitir los marcos, ¿sí? Y aquí, cuando tengo que retransmitir los marcos, esto ya es un protocolo mucho más real, ¿sí? Sigue teniendo un solo sentido, pero un canal mucho más real. Entonces, si yo empiezo a saber que mi canal puede tener errores, entonces yo necesariamente tengo que eh, encontrar algún método para identificar a estos marcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue al otro lado, si el marco llegó correctamente, yo voy a tener que mandar un acuse de recibo hacia el otro lado, ¿está? Y este acuse de recibo va a llevar un número, que es el número del marco. Me imagino que ya se habían hecho la idea de que de que puede pasar que si hay errores,
yo no solamente puedo perder un marco o puede tener errores, sino que además puede llegar en distinto orden, ¿sí? O sea, no sería una cosa demasiado rara de que el marco llegue en un distinto orden al que fue enviado. No sé, porque se retrasó, porque hubo un error, porque de golpe se puso lento el canal de transmisión, por cualquier cosa, pero puede pasar que esto llegue, digamos, en una forma desordenada. Entonces, bueno, para lograr que esto se vuelva a ordenar en el receptor, yo necesito numerar los marcos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una forma en lo que será necesario numerar los marcos para evitar una posible duplicación en el receptor. ¿Está? Imagínense qué pasa, ¿por qué digo que una posible duplicación en el receptor? Imagínense qué pasa si yo mando el marco, ¿sí? El marco llegó bien y el receptor me manda una acuse de recibo, me manda un paquetito chiquitito donde dice, sí, ya está, manda el acuse de recibo. Y ese acuse de recibo se pierde en el camino, porque puede pasar también. Entonces, el emisor se va a quedar esperando indefinidamente, ¿sí? Hasta que, digamos, pensando en que el marco no llegó. ¿Y qué va a hacer cuando se quede después de un rato? ¿Sí? Eso tiene un timer en el emisor. ¿Sí? Perdón, a ver, voy a leer una pregunta. ¿Por qué la transmisión en un solo sentido sí puede recibir el acuse de recibo también por el mismo canal? Básicamente porque ese canal yo puedo transmitir y ustedes saben que en un momento, cuando se llene el buffer del receptor, el canal va a quedar vacío. ¿Sí? Entonces yo puedo ir transmitiendo usando un solo canal, pero no en forma simultánea. ¿Sí? Es decir, yo para poder enviar los acuses de recibo voy a tener que esperar que se termine la transmisión, ¿sí? Porque tengo un solo canal. Ya vamos a ver en el protocolo que sigue que ahí sí tengo canales bidireccionales y voy a poder hacer transmisión en los dos sentidos. Este protocolo supone que yo quiero transmitir en un solo sentido. Es decir, que siempre hay un emisor y siempre hay un receptor que son siempre los mismos. ¿Está? Así que sería un half duplex, digamos. Sí, no existe half simplex, digamos, en la teoría, half duplex. ¿Sí? O sea, semiduplex. Pero ustedes saben que el semiduplex necesita un solo canal porque no es simultáneo, es como los walkie-talkie. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo cambio fuera, entonces yo tengo un solo canal. Nada más que en un momento lo usa uno y en otro momento lo usa otro. En este caso pasa lo mismo, nada más que en este caso la vuelta no trae información, sino que trae simplemente acuses de recibo. ¿Está? Bueno, lo que me interesa que ustedes vean acá es que estos acuses de recibo también obviamente llevan la numeración en su encabezado, son paquetes chiquititos, y llevan la numeración del paquete al cual están acusando recibo. ¿Está? Y hay todo un sistema de timers para evitar que se quede esperando indefinidamente. ¿Sí? Porque, como les digo, si se perdió el acuse de recibo a la vuelta, ¿sí? Si se perdió el acuse de recibo a la vuelta, entonces en algún momento el transmisor tiene que entender que se perdió el acuse de recibo y volver a retransmitir el paquete. ¿Está? Ahora, el paquete ya había llegado, porque lo que se perdió fue el acuse de recibo. ¿Está? Entonces, también puede pasar que el paquete termine duplicado en el receptor. Perdón, sí, en el receptor. Termine duplicado. Entonces, para evitar esta duplicación, es que los paquetes se enumeran. Entonces, si el receptor encuentra que tiene dos paquetes iguales, está bien, hizo más ineficiente la transmisión, estamos de acuerdo, pero descarta el segundo paquete y se queda con el paquete correcto, sea el primero o el segundo. ¿Está? Bueno, como decíamos recién, necesita un canal de dos sentidos, aunque no simultáneo, ¿sí? Un semiduplex. ¿Sí? Y por último, está el protocolo, que es el que definitivamente se usa para todos los sistemas de comunicación actuales, que se llama protocolo de ventana corrediza. Cuando ustedes lo ven parece un protocolo un poco complicado, ¿sí? Pero no es ninguna cosa más que un simplex para canal ruidoso como el que vimos recién, pero doble, duplicado. ¿Está? Simplemente es el mismo protocolo implementado dos veces
como si el emisor fuera a la vez emisor y receptor, y el receptor fuera a la vez receptor y Por emisor. ejemplo, biología, no va a decir que matemática es la fundamental, biología El también. micrófono ahí. Depende de la carrera. Por eso. Ahí está. Bueno, protocolo de ventana corrediza. Este definitivamente es el protocolo más complejo y es todos los demás vienen siendo como una simplificación de este protocolo, ¿sí? Tomando algunas limitaciones. El protocolo de ventana corrediza supone transmisión en ambos sentidos, ¿sí? O sea, por eso les decía que es como un protocolo simple para canal ruidoso, pero duplicado, ¿sí? Uno para cada lado. Entonces, utiliza los marcos de información, tiene una ventaja, que fíjense que en el protocolo 3, en el simple de canal ruidoso, yo tenía que utilizar un paquete completo de vuelta para mandar nada más que un acuse de recibo, ¿sí? O sea, estaba desperdiciando ese paquete. En el caso del protocolo de ventana corrediza se utiliza lo que se llama el piggybacking. Piggybacking vendría a ser lo que nosotros conocemos en criollo como cococho, ¿sí? O turucuto, si hay algún tucumano por acá, ¿sí? Es decir, llevar a cuestas. ¿Qué significa esto? Que yo voy a enviar los acuses de recibo aprovechando una parte del encabezado de los paquetes que vuelven, ¿sí? Los paquetes en el sentido de vuelta. ¿Está? Para eso, para poder implementar el protocolo de ventana corrediza, yo necesito dos canales, ¿sí? Un canal de ida que me transporte información de ida y un canal de vuelta. Y esos canales son simultáneos. ¿Está? Entonces, ¿problemas que me puedo encontrar con este protocolo? Bueno, primero que, por ejemplo, no haya información de vuelta para mandar, entonces no me voy a quedar esperando indefinidamente para mandar los acuses de recibo, ¿sí? Del sentido de ida. ¿Está? Entonces hay un timer que si no hay información para transmitir y no me puedo subir a ningún paquete de información, mando un paquete vacío, ¿sí? Para que no se frene la transmisión de ida. ¿Está? Eso es una de las consideraciones. Como ya dijimos, si hay información que vuelve, las confirmaciones se envían usando el encabezado de los paquetes de información que van en el otro sentido, para no gastar paquetes al vicio, ¿sí? ¿Por qué se llama de ventana corrediza? Ustedes miran el grafiquito ese que está ahí arriba, ¿sí? Fíjense cómo se va agrandando esa ventana. Bueno, ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que ustedes ven ahí representa el buffer, ¿sí? En este caso representaría una especie de buffer de 9 posiciones, o sea, donde yo puedo poner 9 marcos, ¿sí? Entonces, fíjense que de acuerdo a la velocidad de procesamientos, a veces la ventana ocupa, o sea, la cantidad de paquetes ocupados que tiene son 3, a veces son 4, ¿sí? De acuerdo a la velocidad de transmisión y de acuerdo a la velocidad de procesamiento. ¿Está? Entonces, cada marco de salida tiene un número de secuencia, con un intervalo que va de 0 hasta algún máximo, y ese máximo básicamente es, en general, 2 a la n-1. ¿Sí? Donde n es el número de bits del campo, ¿sí? Que tiene el número de secuencia. ¿Está? O sea, si tengo en el encabezado 3 posiciones, ¿sí? La cantidad de números de secuencia que puedo sostener son 2 elevado a la 3 menos 1. ¿Está? Eso por teoría binaria, simple. ¿Está? Bueno, el transmisor entonces tiene un grupo de secuencia que corresponde a los marcos que tiene permitido enviar. O sea, la cantidad de posiciones que tiene el número de secuencia del transmisor la define el receptor. ¿Está? Y viceversa. Esto es lo que se denomina la ventana transmisora, ¿sí? O sea, que la ventana transmisora está definida por el receptor y viceversa. La ventana receptora está definida por el transmisor. Siempre tengan en cuenta que esto es como un protocolo simplex, pero duplicado. ¿Está? Bueno, lo que dice ahí, de manera semejante, el receptor mantiene una ventana receptora, ¿sí? Que está definida por el tamaño del buffer del transmisor. ¿Está? Lo mismo que antes, pero duplicado. ¿Está? Normalmente la mayoría de los... No es
digamos, obligatorio que las ventanas transmisora y receptora tengan el mismo tamaño, pero suele suceder así. Es decir, primero se calcula cuál es el buffer necesario para mantener una transmisión sin interrupciones, ¿sí? Y se definen, se ve la del emisor, se ve la del transmisor, la que sea más grande y se hacen las dos del mismo tamaño, ¿sí? ¿Se entendió esto? A ver si por las dudas voy a hacer una recopilación cortita, ¿sí? Para que no nos quedemos otra vez sin tiempo. Una vez que se establece la comunicación entre el emisor y el receptor, definen de qué tamaño va a ser la ventana. Y esa ventana me está diciendo la cantidad de marcos que yo puedo transmitir antes que se sature, ¿sí? Entonces, en la ventana esa, los marcos van entrando una vez que llegan y van saliendo una vez que se procesan, igual que en el método anterior, ¿sí? Entonces, si yo mando demasiado rápido y me llena el buffer, cuando empiezo a dejar de recibir los acuses de recibo, dejo de transmitir. Y lo mismo pasa en el otro sentido. Por eso es que hay dos ventanas, ¿sí? ¿Y por qué se llama corrediza? Básicamente porque la cantidad de marcos que yo puedo transmitir va a depender de la cantidad de posiciones que yo tenga libres en la ventana, ¿sí? Entonces, si proceso rápido, voy a tener toda la ventana disponible. Entonces voy a poder transmitir, en el caso del ejemplo que está ahí arriba, acá, yo voy a poder transmitir los 9 marcos todos juntos, ¿sí? A medida que se vaya llenando, voy a poder ir transmitiendo menos marcos hasta que si se llena del todo, voy a tener que parar de transmitir. ¿Está? Bien. Espero que se haya entendido. Si no, de todas maneras, está interesante leerlo del apunte, porque ahí está bien explicadito y por ahí lo pueden leer un poco más lento y se entiende mejor. Bueno, y pasamos a la última parte. La última parte que es como un apéndice de la capa de enlace. Hasta aquí la capa de enlace para redes punto a punto, ¿sí? Toda esta parte que vimos hasta ahora sirve para redes punto a punto y para redes de difusión. Pero la capa de enlace tiene una particularidad. Tiene una parte de la definición de la capa de enlace que sirve solamente para redes de tipo difusión. Y se llama subcapa de acceso al medio. Ya algo les había adelantado cuando vimos el resumen, ¿sí? Esta es una subdivisión de la capa de enlace, es un pedacito que solamente sirve para las redes de difusión. Y básicamente se ocupa de ver quién es el que tiene derecho a usar el canal en el caso del canal compartido. ¿Se acuerdan de las redes de difusión? Las redes de difusión eran aquellas redes, digamos, las redes que nosotros solemos llamar de tipo LAN, que tienen un canal compartido, un cable UTP, un espacio inalámbrico limitado, un cable coaxil, una fibra óptica, ¿sí? Pero son aquellos que tienen un canal compartido, ¿está? Y que todos los componentes de la red están vinculados a ese canal compartido y reciben la misma información. Entonces, en este canal compartido se puede transmitir un solo marco a la vez, ¿sí? Porque si transmito más de uno, se produce lo que conocemos con el nombre de la colisión, ¿está? Entonces, es muy importante cómo hacemos para determinar cuál va a ser, quién va a tener derecho o quién le toca en este momento poner su paquete en el canal. Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, básicamente hay dos formas, y esto es bien teórico, hay dos formas de asignar el espacio o el uso de un canal. Una que se llama asignación estática del canal, ¿sí? Que básicamente consiste en dividir el ancho de banda que tenga el canal en n canales, ¿sí? Y asignarle a cada uno de los contendientes un pedacito de ese canal, ¿sí? Un ejemplo de asignación estática de canal es, por ejemplo, el ejemplo más concreto, es el canal, el coaxil del videocable, ¿sí? El coaxil con el que ustedes reciben el videocable en su casa tiene un ancho de banda definido y ese ancho de banda está definido en canales, ¿sí? Entonces, cada canal tiene una porción de la frecuencia de ese cable coaxil que le llega a su casa. Entonces, el televisor lo único que hace es poner un filtro que selecciona cada uno de esos canales para que podamos ver la transmisión que hay
en cada uno de esos canales. ¿Cuál es el problema de esto? Es muy sencillo, ¿sí? Es útil solamente para una cantidad chica de contendientes, ¿sí? En este caso, en el caso del ejemplo que les di, los contendientes serían los canales, ¿sí? No los usuarios, sino los canales que yo quiero meter en ese cable coaxial. Fíjense que en el caso del ejemplo del videocable, los canales son como máximo 100, ¿sí? O sea, si ustedes alguna vez se pusieron a pensar por qué no hay en un videocable analógico, ¿sí? No estoy hablando de las señales HD ni nada, ¿no? Porque eso pasa por otro lado. Pero en el caso de las señales analógicas de videocable normal, ¿por qué no hay más de 100 canales? Y porque no alcanza el ancho de banda, ¿sí? Para poder tener una... ¿Y por qué son de mala calidad? Y bueno, porque el ancho de banda de cada canal es chiquitito. ¿Está? Entonces, por eso es que yo... Y tiene este problema. Cada usuario, cuando no transmiten... Fíjense el desperdicio de ancho de banda. En el ejemplo del videocable, cuando yo estoy viendo un solo canal, ¿sí? En mi televisor, y todos los otros canales que se están transmitiendo simultáneamente, ¿sí? El ancho de banda ese es desperdiciado, porque yo no lo estoy viendo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto por el cual ustedes se dieron cuenta cuando y ahora vuelvo al ejemplo del HD, no sé si alguno tiene HD en su caso, ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes cambian de canal, en el caso del analógico el cambio es rápido, ¿sí? Es instantáneo, porque lo único que cambio es cambiar el filtro, la información ya se está transmitiendo simultáneamente. Por eso el cambio de canal es rápido. En cambio, en el HD, yo estoy haciendo una asignación dinámica canal, que es lo que sigue. ¿Está? Entonces estoy transmitiendo el canal que yo elegí en todo el ancho de banda. ¿Sí? Cuando yo lo cambio, tengo que cortar esa transmisión y esperar que me llegue la transmisión del otro canal que elegí. Y por eso hay una demora en el cambio de canal. ¿Está? Lo mismo pasa con DirecTV. ¿Está? Bueno, y ahora está lo que llamamos la asignación dinámica de canal para evitar justamente este ancho de banda desperdiciado. Se trata de encontrar algún algoritmo que permita asignar en forma más eficiente ajustando dinámicamente dicha asignación. ¿Sí? Bueno, para poder entender cómo funcionan los protocolos de asignación dinámica de canal, vamos a tener que entender algunos supuestos o algunas cosas que se utilizan en este tipo de asignación. Y vamos a ver a continuación. Bueno, supuesto de estación. ¿Sí? ¿Qué dice este supuesto? Que todos los nodos pueden transmitir indistintamente. ¿Sí? Es decir, que todos los nodos conectados a mi canal compartido tienen acceso a transmitir. ¿Sí? Y cuando una estación está transmitiendo, no procesa absolutamente más nada, sino que simplemente se queda esperando a que se termine esa transmisión. Entonces se llama supuesto de estación. Después tenemos el supuesto de canal único. Ya también lo habíamos hablado cuando hablamos de las redes de difusión. El canal es compartido por todos los nodos, ¿sí? Y no hay jerarquías, es decir, todos los nodos tienen la misma prioridad para transmitir en este canal único, ¿sí? Hablamos de un supuesto de colisión, también ya lo conocen. Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, las transmisiones producen un marco erróneo, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que yo necesito transmitir solamente yo puedo transmitir solamente un marco por vez en este canal. ¿Está? Y en este supuesto de colisión, todas las estaciones tienen la capacidad de detectar las colisiones. ¿Sí? Es decir, cuando hay una colisión, yo me di cuenta que hay una colisión y tengo que tomar alguna medida. ¿Sí? Esta medida normalmente tiene que ver con abortar la transmisión para no estar esperando hasta el final si ya sé que va a ser errónea. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se hace es eso. Ambas estaciones que transmitieron al mismo tiempo abortan la transmisión inmediatamente. Bueno, y después tenemos lo que llamamos los supuestos sobre el tiempo. Tenemos dos tipos, el tiempo continuo, donde la transmisión puede empezar en cualquier momento, y el tiempo ranurado.
en donde la transmisión puede empezar siempre en intervalos predefinidos de tiempo. Ejemplo, si yo tuviera, ¿para qué sirve esto? Ahora se los cuento. Si yo tuviera un marco que tarda, por dar un ejemplo, no tarda tanto, pero por dar un ejemplo simple, yo tengo un marco que tarda 4 minutos en transmitirse, ¿sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a transmitir el marco y en el medio del marco otra estación intenta transmitir al mismo tiempo? ¿Sí? Lo que va a pasar, obviamente, es que voy a tener que abortar la transmisión porque va a haber un error. ¿Qué pasa si yo venía transmitiendo 3 minutos, 50 segundos, ya casi terminando mi transmisión, y viene otra estación y empieza la transmisión? De nuevo, abortar todo y empezar de nuevo. ¿Está? Bien. Entonces, para evitar eso es que una de las opciones que se utiliza para evitar este tipo de errores es el tiempo ranurado. Es decir, yo me pongo de acuerdo con todas las estaciones y decir, señores, si mi marco va a tardar 4 minutos en transmitirse, ¿sí? Yo voy a poder transmitir a las en punto, a las y 5, a las y 10, a las y 4, de tal manera que si una estación empieza a transmitir y no tiene una colisión al principio, ya sabe que va a poder terminar de transmitir su marco y no lo va a tener que volver a retransmitir. ¿Está? Entonces, por eso es que también es una forma de hacer más eficiente este sistema de transmisión, el tiempo ranurado. ¿Sí? Bueno, y por último, el último supuesto se llama detección de actividad en el medio. Y es una capacidad que tiene cada uno de los nodos de la red de detectar si el canal está en uso antes de poder transmitir. ¿Sí? Algo muy importante. Imagínense en este ejemplo que yo les di hace ratito. Van 3 minutos 50 segundos y yo empiezo a transmitir. El que estaba transmitiendo primero me quiere matar. Estuvo transmitiendo casi todos los 4 minutos y en los últimos 10 segundos le rompo todo. ¿Está? Entonces, para eso es que los nodos tienen la capacidad de detectar, antes de empezar a transmitir, detectar si hay alguien transmitiendo o no, para evitar esto. O sea, una forma de evitarlo es un tiempo ranurado, ya sabemos que con esto se evita, ¿sí? Pero la otra también es usando la detección de portadora, es decir, dándole la capacidad a los nodos de detectar si alguien ya está transmitiendo o no. Bueno, sin detección de portadores cuando no pueden hacer esto, obviamente, ¿no? Bueno, veamos algunos ejemplos rápidamente, ¿sí? ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Por acá. Bueno, nos queda todavía un ratito. Bueno, entonces, el primer ejemplo de protocolos de acceso múltiple se denomina Aloha puro, ¿sí? Este Aloha puro se llama así porque el primer protocolo que se diseñó en Hawái, ¿sí? Entonces le dieron el nombre de Aloha y ahí quedó en la teoría. Bueno, en este caso, en el caso de Hawái, ahí desarrollaron el protocolo porque la Universidad de Hawái tenía su centro en Honolulu y tenía varios nodos investigadores en distintas islas, separadas obviamente por agua, y necesitaban comunicarse. Entonces establecieron un sistema de radioenlaces, ¿sí? Entre esas islas y la Universidad Central, entonces cada uno podía mandar paquetes. Y cumplían con estas condiciones. En estaciones compartiendo el mismo medio, ¿sí? Todas podían transmitir en cualquier momento, o sea, no había tiempo ranurado. Las estaciones detectan si hubo colisión y podían esperar un tiempo aleatorio para poder volver a intentar la transmisión. El rendimiento típico de este protocolo era del 18%, o sea, solo el 18% de los paquetes promedio pasaban y eran exitosos. Entonces a alguien se le ocurrió inventar el aloha ranurado, ¿sí? Agregando este supuesto de tiempo, ¿sí? En donde básicamente divide el intervalo de tiempo donde se puede transmitir en intervalos que sean mayores a la cantidad de tiempo que tardaba un paquete completo en transmitirse, ¿sí? Así se logra elevar el rendimiento hasta un 37%, ya más del doble que lo anterior, ¿sí? Y por último, aparece el protocolo
CSMA, que significa Carrier Sense Multiple Access. Si lo traducimos, tenemos acceso múltiple con sensado de portadora. Este protocolo es una evolución de todos estos protocolos Aloha y es el protocolo que en la actualidad se utiliza como método de acceso al medio. Es el método de acceso al medio que utiliza el protocolo Ethernet, ¿sí? Que es el famoso protocolo que utilizamos para todas las, digamos, para toda nuestras redes LAN actualmente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, las estaciones pueden detectar si el canal está ocupado o no, para evitar transmitir, porque ¿para qué voy a transmitir si le voy a romper todo al que estaba transmitiendo y además se va a producir una colisión y tampoco voy a poder transmitir yo? Entonces tengo la opción de escuchar si el canal está ocupado, ¿sí? En este caso hay dos tipos teniendo en cuenta este supuesto, tenemos dos tipos de CSMA, el persistente y el no persistente, ¿sí? El persistente se entiende que si el canal está ocupado, la estación se queda escuchando hasta tanto el canal se desocupe y en el momento que se desocupa empieza la transmisión. Y el no persistente, para evitar el consumo de energía, si el canal está ocupado, no me quedo escuchando, sino que simplemente pongo un timer, ¿sí? Un timer aleatorio, y cuando se termine ese timer vuelvo a escuchar y vuelvo a empezar el proceso, ¿sí? Básicamente son dos clasificaciones. Hoy en día la mayoría de los CSMA son persistentes, ¿sí? O sea, se quedan escuchando hasta que se desocupe el canal. Bueno, esto tiene un defecto, esto del persistente. A ver si se imaginan cuál es. ¿Qué puede pasar si yo me quedo escuchando, ¿sí? hasta que el canal se desocupe? Bueno, lo que puede pasar es que haya otro que también esté escuchando, ¿sí? Entonces, en el momento que el canal se desocupa, vamos a transmitir los dos en forma simultánea, ¿sí? Los dos escuchamos que se desocupó el canal y los dos mandamos el paquete al mismo tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Se produce una colisión, ¿sí? O sea que el rendimiento de paquetes correctos pasamos, en el caso anterior era 37, ¿se acuerdan? Ahora pasamos al 50%, ¿sí? O sea que el rendimiento de este protocolo que se llama CSMA y que es muy usado en la actualidad es del 50% aproximadamente. Y todavía hay una evolución de este protocolo que se llama CSMA con detección de colisiones. Es el mismo que el anterior, pero tiene la capacidad de detectar una colisión en el instante que ésta se produce. O sea, fíjense, el único caso, si yo puedo escuchar cuando el canal está usado, el único caso en donde se puede producir una colisión es cuando dos estaciones escuchan, dos o más, escuchan el canal al mismo tiempo y transmiten en el mismo instante. Entonces, si le agrego la detección de colisiones, ¿sí? Entonces, en vez de esperar que las dos estaciones transmitan todo el marco, ¿sí? Para después al final darse cuenta que estaba erróneo, abortan instantáneamente la transmisión y ponen un timer aleatorio en donde vuelven a escuchar el mismo proceso. ¿Está? Para evitar que vuelvan a... ¿sí? Aborta la transmisión y espera un tiempo aleatorio, ¿sí? Para entender que a partir de ahí ya pueden empezar y vuelve a empezar el mismo proceso, ¿no? Vuelven a escuchar a ver si está desocupado y así sucesivamente. Fíjense que actualmente, este es el CSMA que se usa, por supuesto, como se imaginarán, ¿sí? Tiene un rendimiento del 70%, ¿sí? Es decir, el 70%, pasamos del 18% de la Aloha al 70% del CSMA con detección de colisiones, ¿sí? La sigla con la que se identifica este protocolo es CSMA/CD. El CD viene de Collision Detection. ¿Ahí está? Bueno, este es el final. No sé si quedó alguna duda. Tenemos todavía 5 minutos que nos queda de los 40, de los segundos 40. Así que si hay alguna pregunta, ¿sí? Aprovechemos estos últimos 5 minutos. El cuestionario 4 se activa automáticamente ahora. Si no, no, tiene que estar activado. Qué raro que no esté activado, ¿eh?
Ya me fijo. Cuestionario 4. Yo creo que debería estar automático. Salvo que se haya cambiado de vuelta. Ya les digo. Ya les digo dónde estaba el cuestionario 4. Estaba activado hasta hoy a las 8. Ah, correcto. Sí, bueno. Ese es el... Claro, estuvo activado hasta hoy a las 8, tienes razón. Claro, es que así tiene que ser. Ya les vuelvo a repetir. El concepto de los cuestionarios es para que ustedes lean la teoría antes de venir a la teoría, no después. ¿Está? Ahora se activó el 5. ¿Está? Así que bueno, el concepto es que no se puede volver a activar, digamos. Tienen que tomar, ya somos gente grande, somos gente responsable, entonces, si ustedes quieren tener esa, acuérdense que esto, el no contestar el cuestionario no les produce ninguna baja de puntos, simplemente, si contestan todos los cuestionarios, van a tener la posibilidad de tener un punto adicional. ¿Está? Pero la condición, ¿sí? La condición es que lo hagan antes de que empiece la teoría, no después. ¿Está? Porque si no, no tiene sentido. O sea, perdemos el objetivo del trabajo práctico. ¿Sí? Al final veremos. Si al final quedan, a lo mejor lo dejamos pasar uno, pero no se olviden de los demás. Ese es el concepto. ¿Sí? O sea, la idea no es que yo lo vuelva a activar. Está puesto para que no se active. Justamente como para que ustedes tengan la obligación de ver la teoría antes. ¿Está? Bueno, chicos, espero que esté todo en condiciones. Dentro de un rato, después que se grabe después que se grabe, de que me baje todo el archivo, le subo esta clase al aula para que la puedan ver por YouTube. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo para la unidad 5 el otro miércoles. Hasta luego. Chao, profe, gracias.